Queridos aprendices, muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes este espacio sincrónico correspondiente al área transversal Cultura de Paz. Mi nombre es Nelson Chávez. Me gusta iniciar siempre con la cámara encendida para que ustedes vean a su instructor que está del otro lado, y luego procedo a apagar la cámara para que sea mucho mejor eh, la conectividad. Así que les doy la bienvenida a nuestro encuentro sincrónico de hoy, deseándoles que sea de agrado, que puedan entender todas las temáticas, que puedan disfrutar todo lo preparado para ustedes, y procedo a apagar mi cámara y a dar continuidad a nuestra sesión de hoy. Mi nombre es Nelson Chávez Forero y soy su instructor transversal, y procedo a dar la agenda de la sesión de hoy. Iniciamos con saludo e indicaciones, posteriormente la explicación del tema ser agente de cambio, y luego voy a explicarles cómo presentar adecuadamente las dos últimas evidencias de nuestra área. La primera es una evidencia de conocimiento, un mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Y la segunda evidencia es una evidencia de producto, un documento colaborativo de la solución del caso. Finalmente, abro un espacio para aclarar dudas e inquietudes. Siempre lo realizo al final para que haya un mejor desarrollo de la sesión. Verifico la presencia de aprendices. Estimado Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, me alegra que estés bien. Estaba dando la agenda de la sesión de hoy. ¿Me confirma si se escucha bien? ¿Está bien el audio? Muy bien. Entonces, procedo con nuestra presentación de hoy. Un momento. Listo. Entonces, vamos a presentar un tema nuevo. Es un tema muy interesante, ser agente de cambio, y dos evidencias. Estas dos evidencias son muy distintas. Eh, la idea era que la evidencia de producto, el documento colaborativo, se pudiera hacer en grupo, dependiendo de cuántos aprendices se conectaran hoy a la sesión. De esa forma podíamos repartir en grupos para hacerla de forma colectiva. Pero como solamente hay un aprendiz conectado, entonces va a ser de carácter individual. ¿De acuerdo, Andrés? Muy bien. Entonces avanzo con nuestra presentación de hoy. Estamos desarrollando la competencia interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con los principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Recuerden que cuando una persona ingresa al SENA, el SENA es, no es un colegio o una universidad, es esa institución, esa parte del gobierno desarrollada para fortalecer las competencias para el trabajo. Entonces, siempre es el contexto productivo y social. Nosotros deseamos que ustedes sean eficientes, exitosos en el contexto productivo, pero sin dejar de lado los principios éticos y un desarrollo real para construir una cultura de paz.
Les recuerdo que el SENA cumple con una función del Estado que es ofrecer formación, ¿sí? Profesional y técnica a los que quieran. Es el encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ¿sí? Buscamos fomentar esa formación profesional integral. De allí que lo normal de la cultura es que están formando personas muy autómatas, que solo les importa el dinero, que solo les importa la fama, el caso de las redes sociales, pero nosotros aquí velamos porque ustedes amen su familia, porque ustedes amen lo que hacen, que se valoren como son ustedes como persona y que desde esa realidad puedan aportar en la construcción de una sociedad mejor. Entonces, seguimos con el cronograma. Recuerden que el área ética y cultura de paz se desarrolla a través de 6 evidencias. Estamos explicando las últimas 2 que dieron apertura esta semana y ya concluimos con nuestra área. Ya no tendremos más encuentros sincrónicos. Este es el tercero de nuestra área. Espero que los temas sean bien desarrollados, sean de su agrado y finalmente que les aporte un granito de arena en la construcción de cultura de paz. Entonces, con estas 2 evidencias, se aprueba un resultado de aprendizaje, ¿sí? Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz. Entonces, cada uno de ustedes va a desarrollar un mapa mental y va a hacer un documento. Son las 2 evidencias a presentar. Aquí les estoy compartiendo una foto, una panorámica de mi ciudad, la ciudad de Ibagué, donde hay muchas dinámicas. Seguramente la ciudad donde vive mi querido aprendiz también tiene sus dinámicas y qué interesante nosotros ser agentes de cambio, sumar un granito de arena en la transformación de nuestro entorno. Siempre me gusta iniciar presentando unos videos bien específicos, cortos, pero que llegan al punto que cada uno de ustedes sienta que salió confrontado con algo de esta clase. Entonces, mi querido Andrés, vamos con el primer video.
Bueno, qué interesante cómo este video muestra la realidad de nuestra sociedad, cómo los grandes, los poderosos, se enfrentan por sus ideas, por sus orgullos, y llevan detrás a los pequeños. Pero en realidad, como dijo nuestro conocido Pirri, la revolución de las cosas pequeñas, cuando los pequeños agachamos la cabeza, cuando los pequeños somos humildes, hay oportunidad de cambio en nuestra sociedad. Listo, vamos con el segundo video. Explica un poquito lo que es el proceso de paz, porque los medios nos vendieron otra cosa y no tenemos claro por qué la paz, la cultura de paz. Espero que este video les ayude mucho. Tutorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz, con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto,
para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. Como dice este video, la construcción de la paz es un asunto de todos. Y finalizo con el último video. Es muy corto, el último video es muy interesante. Para la construcción de nuestro acuerdo de paz, fue necesario mirar un proceso muy interesante que es el proceso de Sudáfrica. Y muchas cosas, o sea, de estructura, sirvieron de base para lo que se ha hecho en Colombia. Este video es corto, pero es muy interesante. En esta oportunidad queremos contarles acerca del proceso de paz en Sudáfrica. Sudáfrica es miembro de la Unión Africana y se encuentra organizada en 9 provincias y posee una gran cantidad de culturas, idiomas y creencias. Sudáfrica estuvo sumida en un conflicto desde su colonización, cuando desde el arribo de campesinos holandeses al sector del Cabo, se iniciaría un proceso de despojo y de apropiación de tierras, y con ello de dominación y esclavitud de las comunidades negras locales. Ello significaría el inicio de una política de discriminación racial denominada apartheid. La situación de las comunidades negras se agudizaría con el descubrimiento de oro y diamantes, pues se sumaría una nueva disputa entre holandeses e ingleses por dichas riquezas y con ello se aumentaría la opresión, dominación y esclavitud de esta población por el dominio de los blancos. Recordemos que a partir de lo anterior surge el apartheid, que significa separación, y representaría un sistema de segregación racial que pretendía el dominio económico, político y social por parte de los blancos, quienes representaban menos de la quinta parte de la población. El apartheid era la denominación a un sistema de explotación y opresión racial que sería apoyado por el gobierno nacional sudafricano hasta inicios de los años 90. Ante tal opresión del gobierno sudafricano hacia las comunidades negras, surge el Congreso Nacional Sudafricano en el año 1912, como una lucha social unitaria por la abolición del apartheid y tendría como su principal líder al reconocido Nobel de Paz Nelson Mandela. Durante la etapa de prenegociación serían muchos los grupos civiles que harían frente y resistirían a la opresión por parte de los blancos, pues el 80% de la población sudafricana se encontraba inmersa bajo la política del apartheid. Sería solo hasta el año 1989, con la renuncia del presidente de turno, que se inician las negociaciones con el Consejo Nacional Africano, en cabeza de Nelson Mandela, para la abolición del apartheid. 1990 sería el año esperado, pues la lucha social y armada encontraría las condiciones gubernamentales necesarias para emprender un diálogo que terminaría con años de opresión, tortura y hacinamiento. Representaría la terminación con algunas de las principales prohibiciones a la movilización social y a la libre asociación por parte de la población negra. Se destaca en la historia el año 1993, pues en negociaciones en la Convención para una Sudáfrica Democrática se pactaría la creación de una constitución provisional que serviría de base para la transición y para la elección popular de una asamblea constituyente que serviría de base para la redacción de una constitución nacional definitiva. Asimismo, en el año 1994 se llevaría a cabo las primeras elecciones democráticas y sería electo como presidente al líder Nelson Mandela. En 1994 se crearía la Constitución Definitiva de Sudáfrica, siendo esto el punto de partida en la historia del país y representaría el inicio de un nuevo orden social y político en el que la igualdad de las razas sería promulgado en una nueva y definitiva constitución. Resalta la superación del conflicto en Sudáfrica,
la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un ejemplo para los demás procesos de paz del mundo, en los cuales la verdad sobrepasa cualquier medida privativa de la libertad para aquellos actores involucrados en el conflicto y promueve la reconciliación y el esclarecimiento de hechos a partir de la amnistía para aquellos actores que decidieron dar su voto de confianza contando la verdad de los hechos. Bueno, parte central de esta temática es entender un poquito por qué estamos aquí. Ahí están los enlaces de los videos para que ustedes los puedan ver. Y entender que construir, ser agentes de cambio, requiere de colaboración, de simbiosis, de unión. Y aquí esta palomita me gusta mucho, el símbolo de la paz, formado por muchas personas. La paz no es algo que hace una sola persona, sino algo que es el resultado de la unión, ¿sí? Muy importante los valores, las actitudes y los comportamientos que rechazan la violencia, ¿sí? Y que previenen los conflictos tratando de abordar sus causas. Es muy fuerte cómo nosotros en ocasiones nos perdemos en los afanes, en el trabajo, en el estudio, y no vemos que para ser sostenibles necesitamos educación de calidad, ciudades sostenibles, consumo y producción sostenible, sociedades inclusivas y pacíficas, igualdad entre géneros y seguridad alimentaria. Nuestro país, por más de 50 años, ha estado en un conflicto. La riqueza siempre desencadena el caos. Ahí en el video del proceso de Sudáfrica, la génesis fue ese deseo de los europeos por el oro, por los diamantes africanos, por los recursos, que terminaron expropiando, robando, abusando y creando un caos social durante décadas. Nuestro país igual, personas al margen de la ley toman las armas y toman las zonas más hermosas, hacen bastiones y llevan a nuestra sociedad a lugares y a formas indeseables. Aquí vemos una imagen donde vemos guerrilleros, yo diría hermanos, como les mostré al comienzo mi rostro, no son hermanos de mi raza, de mi pueblo, que se, se matan, se atacan con los soldados. Es una foto del diario El País, donde se muestra allí en el 2013 las masacres en los pueblos y vemos una procesión completa de ataúdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como unos 20 ataúdes. Huérfanos, viudas, personas que perdieron sus mejores amigos, sus profesores, sus líderes. Esto es lo que ha traído nuestra sociedad al punto donde estamos. Y pensar en una cultura de paz, ser agentes de cambio, no es fácil, pero es un reto posible. En la sesión anterior les hablaba del libro El emigrante por gusto, y vemos como mucha gente quiere abandonar Colombia y se va para algún país de Europa o para algún país, para Australia o para Estados Unidos, y encuentran allí que también hay otras formas de violencia. Pero como cultura, la cultura ha evolucionado y ellos como sociedad han mejorado muchos aspectos. Les comenté en la sesión anterior que países como Inglaterra, hace 100 años, 150 años, eran igual o peores que Colombia. Violentos, injustos, desiguales. Y
con ajustes sociales, con la construcción individual hasta lo colectivo, han llegado a ser unas sociedades mucho mejores. Eso nos llena de esperanza. Yo creo que Colombia apunta a ser un mejor país, ¿sí? ¿Por qué? Pues lastimosamente porque hay menos niños, cada vez hay una tasa de natalidad más baja y va a llegar un punto que va a haber empleo suficiente para todos, va a llegar un punto que van a alcanzar los recursos para todos. Si sigue esta baja natalidad, yo lo creo. Y más personas con formación, más personas con su desarrollo emocional, con esa inteligencia emocional, estoy seguro que se acerca más la cultura de paz que una cultura violenta. Pero cada uno de nosotros, hablo el SENA como ese brazo en la parte productiva del país, quebrando. La corrupción está de moda por estos días, son las campañas políticas, y cuando voy por mi ciudad viendo vallas gigantes cada tantas cuadras, digo, este político tuvo que haber sacado el dinero de alguna parte. Es una forma política que tiene que cambiar. No debemos votar por los que están invirtiendo esos millones, porque ¿de dónde salió ese dinero? Cuando existen redes sociales, cuando existen diferentes formas de comunicación. Tenemos que cambiar una cultura, una contracultura dentro de la cultura, pero una cultura de paz. No tenemos que gritar ni tirar piedras para proponer un cambio. Entonces, aquí está el material de formación, el componente que ustedes tienen, ese material muy bonito, la historia de Colombia en los últimos 50 años, contexto social, contexto político, los acuerdos, cómo se fundamenta la paz, la importancia de la cultura de paz, cómo se da solución a los conflictos y la paz como un concepto. Es un material muy bien hecho. Tomé esta imagen de Telesur que hablaban de Colombia y es muy fuerte. 50 años, más de 50 años, 7.1 millones de desplazados, torturados, menores reclutados, exiliados, víctimas, secuestros, desapariciones forzosas. Ser líder social es sinónimo de peligro de subsistir. Esta es la realidad. Cuando empezó el desarrollo del proceso de paz del presidente Santos, parte, como los políticos hablan tanto, y los que estamos desde la sociedad vemos bajo niebla o vemos muy de lejos, él intentando hacer cosas y el otro grupo político diciendo que no estaba haciendo nada, pero en realidad los resultados hablan por sí solos. Hubo un tiempo que fue tan efectivo el proceso de paz que el Hospital Militar de Bogotá, que continuamente tenía en sus pasillos amputados, personas con esquirlas de bombas, bueno, terrible, estaba lleno de militares y de personas con lesiones terribles, prácticamente vacío, porque no se reportaron más bombas, ni masacres, ni ataques, ni atentados. Entonces, ve la noticia de que ese hospital estaba prácticamente vacío en sus urgencias. Qué satisfacción pensar que menos niños mueren, que menos huérfanos hay. Eso es entender cómo se desvanece el conflicto. No es solo por cifras, sino por actos y por resultados. Entonces, ahí está el material de formación para que ustedes lo puedan revisar. Es un material muy bonito. Parte debemos, para desarrollar la segunda evidencia, es importante. La primera evidencia, hagan uso del material de formación y miren revistas. Recuerden que 50 años, a contar de este año, hay muchos puntos a sumar a lo que está en el material. Entonces, la segunda evidencia, el caso, es el proceso de paz en Colombia comparado
con el proceso de paz de Sudáfrica. En Sudáfrica, la palabra sobresaliente apartheid, que fue algo muy doloroso para la humanidad, el racismo y la separación por color de piel. En mi caso, un familiar mío es de color y es una persona amable, una persona normal, y normalmente tiene una frase que dice que los de color hemos sufrido mucho. ¿Sí? Es el bache de la historia de la humanidad más grande que una raza, un color de piel, porque somos iguales, abuse de otro. Esto fue algo muy fuerte. Entonces, mirar ese movimiento, ese proceso de paz en Sudáfrica. Toda la vida Nelson Mandela me ha llamado la atención, es mi tocayo Nelson, pero cómo este hombre estuvo preso muchísimos años, prácticamente 4 décadas, por decir la verdad, por hablar en pro de su pueblo, de la justicia, de la libertad, y cómo este hombre, torturado, eh, le quitaron su libertad, sus mejores años, su juventud, estuvo allá en la cárcel, y cómo sale de la cárcel a reconciliar, a crear esa comisión de la verdad. Y cuando viene, o nosotros vemos el proceso de paz en Colombia, y vemos que era necesario perdonar, pero el odio, la falta de una cultura de paz, no, nadie quiere perdonar. O sea, no hay reconciliación. Si alguien tuvo el poder en sus manos y abusó del poder, la única forma de hacer paz, de crear una cultura de paz, es que alguien tiene que perdonar, ¿sí? Alguien tiene que cambiar sus malos hábitos, otro tiene que perdonar. Entonces, mirar ese proceso de paz de Sudáfrica es algo muy valioso para todos nosotros. Cómo Nelson Mandela perdonó a su verdugo, al que lo humilló, al que lo encerró, al que le quitó años de vida. Porque él no estaba pensando egoísta, él estaba pensando en comunidad, estaba pensando en su pueblo y lo logró. Finalmente llegó a ser el presidente de Sudáfrica, primer presidente de color de ese país. No humilló a las personas blancas, no humilló, no. Trató de reconciliar, trató de sacar a la luz muchas verdades que estaban ocultas, y en realidad, como dice aquí en la diapositiva, es un ejemplo para el mundo. Entonces, dentro de este último aparte de nuestra competencia, ser agentes de cambio, necesitamos como empaparnos e inspirarnos de estos personajes y de estos procesos que hicieron cosas que parecen imposibles en una cultura de violencia y de odio. Entonces estamos en nuestro Colombia, les expliqué en la primera sesión la génesis, el abuso, la violación de los españoles con las nativas y el odio. Llegamos a este punto y todavía tenemos esas raíces de odio. Esas raíces que cuando tenemos que hacer reconciliación nos cuesta aún reconciliarnos con nuestros familiares que son sangre de nuestra sangre y hueso de nuestro hueso, y nos cuesta reconciliarnos. Imagínense lo que es reconciliarnos con personas que no son ni de la familia. Entonces, cada uno de ustedes tiene una oportunidad muy grande. Esa oportunidad se llama reconciliarnos, ¿sí? Hacer cosas en pro de la construcción de una cultura de paz. Andrés, ¿me confirma si vamos bien en el tema, si se va entendiendo la temática? Buenas tardes, ¿sí me escucha, profe? Sí, señor, perfecto. Buenas tardes, profe. Sí, sí, lo escucho bien. Listo, muy bien. Es una Sí, temática. qué pena, Sí, una pregunta, sí, profe, señor. una pregunta. Su merced acaba de decir que son 6 actividades, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, ok. No, es que está solamente presente con 4, pero pues ya aclarando eso. Sí.
Entonces, ya casi voy a terminar la explicación y luego empiezo a explicar cómo presentar estas dos últimas evidencias, ¿de acuerdo? Ah, vale, profe, no, tranquilo. Listo. Entonces, la meta es que cada uno de nosotros tome ese ejemplo que nos da ese proceso tan interesante de Sudáfrica. Entonces, en Colombia lo que les digo, son tantos años de violencia, la patria boba, la guerra de los supremos, la guerra de los 1000 días, el Bogotazo, eh, ese nacimiento de la NAPO, la FARC, el ELN, bueno, son tantos movimientos y luego empieza a explotar esa, dice la bonanza del narcotráfico, pero fue la peste del narcotráfico, lo diría yo. Y cada uno de nosotros tiene que entender que si no perdonamos, no podemos avanzar. En este ejemplo, la toma del Palacio de Justicia en 1985, considero que el M-19, claro, ellos hicieron un acto, en mi opinión, en la mía, muy, muy personal, hicieron un acto muy, muy efectivo, porque otras guerrillas lo que hacen es volar y dejar a un pueblito de gente humilde que no tiene nada que ver, de dejar a huérfanos, pero ellos fueron y tomaron allí una parte del poder, fueron unos estrategas, yo creo. Pero la masacre fue la retoma del ejército a la fuerza. Bueno, esto fue un caos, pero aún la gente que odia al presidente que tenemos actualmente no pueden perdonar que alguien del M-19 sea presidente, pero me parece que cada uno tendría que tomar conciencia de que él era un joven con sus ideales que en el camino tuvo que cambiar. Y si es nuestro presidente es porque tuvo que cambiar. Entonces, cada momento, esa toma del Palacio de Justicia fue algo atroz, fue violencia sin medida de parte del mismo Estado y la respuesta, bueno, desaparecidos, muertos, y sigue la muerte de Galán, el asesinato de tantos miembros del M-19, de la Unión Patriótica, bueno, sangre, violencia, sangre, sangre, y llega el 2017 la negociación, los diálogos de paz. Y cada uno de nosotros tiene su punto de vista sobre esa negociación, que fue buena, que fue mala, que no, que faltó. Pero la historia habla por sí misma. Si no hubiera Nelson Mandela perdonado a su verdugo, a ese presidente que lo encarceló y que lo humilló y que lo torturó, sería imposible una paz verdadera, duradera allí en su país. No se sanó todo porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de economía, macroeconomía, no se sanó, pero sí se habilitó algo muy tremendo. Se abolió la esclavitud, se le quitó ese peso de supremacía de los blancos y es lo que pensamos aquí en Colombia. No es perfecto un proceso de paz, pero todos anhelamos construir paz. Entonces, termino diciéndoles esto. Hay unos conceptos muy locos en la actualidad de unos paraísos fiscales, algo similar a Mónaco, donde quieren hacer unos gobiernos sin impuestos, sin gobierno, donde nadie mande, donde todos son iguales. No comunismo, sino capitalismo. Y yo lo veo como algo tan utópico, como algo tan fantasioso. En todo lugar, todas las personas, se requiere que la sociedad tenga la regulación. No es perfecta, pero donde no hay alguien que dirija, donde alguien que haga justicia, donde alguien que intente colocar parámetros, hay un caos total. Ese caos lo vemos en Haití, donde cada quien hace lo que se le viene a la mente y hay un caos total. Entonces, en la construcción de una cultura de paz, tenemos que respetar las instituciones, tenemos que respetar lo que no es de nosotros, la propiedad privada, y debemos respetar al que piensa diferente a nosotros. Repito que se aproximan elecciones en Colombia y aún familias
peleándose porque una parte de la familia va a votar por un candidato y otra parte va a votar por otro. Yo creo que construcción de paz es respetar que cada quien vote por el candidato que quiera y que respeten el candidato que nosotros mismos escogimos. Eso es democracia y eso es construcción de la paz. Entonces, la primera evidencia es un mapa mental. No tienen que hacer un resumen ni un video, sino un mapa mental sobre los hitos, los puntos más sobresalientes de la historia de la violencia en Colombia de los últimos 50 años. Entonces, ¿qué voy a calificar? Que usted reconoce esos hitos de violencia y paz como aporte para la construcción de una paz, una cultura de paz. Que usted decide modificar actitudes y comportamientos a partir de la resolución pacífica de conflictos. Y tercero, que usted construye relaciones interpersonales a partir de un enfoque diferencial. Cada persona es diferente. Y la promoción de una cultura de paz. ¿Sí es posible? Sí es posible. Entonces, el mapa mental, recuerden que ahí hay un anexo donde se le explica nuevamente cómo se hace un mapa mental. Es una herramienta pedagógica para que ustedes expresen mejor las ideas. ¿Listo? Que debe tener un tema central, unas palabras claves, unas ramas, unas bifurcaciones. No pueden ser solo letras, es necesario que hayan dibujos, imágenes, símbolos, nubes, enlaces, algo agradable. ¿De qué se va a hablar? Los hitos de la violencia en Colombia en los últimos 50 años. Es la parte central de lo solicitado, pero también pueden hablar de los procesos de paz. ¿Listo? Entonces, para elaborar ese mapa mental van a definir el contenido, se los acabo de decir. ¿Qué van a exponer? Porque no se puede exponer todo. Van a priorizar para que no sean cosas tan pequeñitas y letras tan pequeñas que no se pueden ni leer, sino un formato que se pueda leer. Y van a ser con herramientas que ustedes puedan usar. PowerPoint, Paint, Word. Ya sí pueden hacerlo por Canva, lo que ustedes puedan usar. Aquí el ejemplo que está en el anexo, unas ideas principales, unos brazos, unas imágenes centrales, de ser posible la letra un poquito más grande que esta porque está muy pequeña. La idea es que ustedes hacen un producto como si trabajaran, como si estuvieran luchando por un empleo o por sostenerse en un empleo. Esto que les pedimos, mapas mentales, un video, es porque es lo que está pidiendo el mundo hoy. Le dice a la persona, hágame un mapa mental. Si usted nunca ha hecho un mapa mental, pues usted no tiene cómo competir. Pero si usted ya ha hecho mapas mentales, usted sabe que eso es seguir un protocolo y ya. Ahí sale con su mapa mental. Entonces, ¿qué debe entregar? Una imagen, un mapa mental. Si quiere, hace un documento, su portada y el mapa mental. Si quiere presentar solamente la imagen en JPG o la imagen en formato PDF, lo importante es que su nombre, usted se identifique como el creador de su mapa mental. Su mapa mental debe ser una creación personal, no copiar, bajar un mapa mental de internet. Eso es robarse usted y es intentar engañar a su instructor. Yo, como mi cultura es de paz, yo no voy a ponerme a discutir con ustedes, pero ustedes son los que están robando. Cuando un jefe les pide algo y ustedes lo saquen de internet, su jefe les va a decir, no me interesa, usted es muy perezosito, usted no se esfuerza, usted no está sacando el potencial, nos interesa para la empresa alguien que sea más responsable con sus productos. Entonces, es un trabajo para ustedes. La segunda evidencia, un documento colaborativo, se llama documento colaborativo porque está propuesto para ser hecho en grupo, pero como no hay gran cantidad para hoy hacer los grupos, entonces va a ser individual. ¿Listo? Entonces, ¿qué criterio tengo para calificar? Que usted reconoce esos hitos, modifica actitudes y construye relaciones adecuadas. ¿Listo? Entonces, esto está en el anexo. Ahí está disponible desde el día 17. Ahí está disponible. Entonces dice, va a leer el material de formación, las lecciones del proceso de paz sudafricano,
que están en material complementario, ¿listo? En el componente formativo número 4 será agente de cambio, ¿listo? Primero, lee el documento y leyendo este documento, ahí sí responde lo siguiente, ¿listo? Entonces, va a analizar el acuerdo de paz de Colombia y el acuerdo de paz de Sudáfrica y va a responder estas preguntas, ¿listo? Luego se va a dar respuesta. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? Usted, de acuerdo a lo que ha escuchado en esta sesión y de lo que va a leer en su material de formación, va a responder una pregunta sencilla. ¿Cómo crees que puedas aplicar la sesión de hoy en la vida cotidiana? Es algo de esta sesión. Siguiente pregunta. ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? Y la última pregunta, ¿quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explique su respuesta. ¿Listo? Entonces, este documento va a ser hecho de forma individual. Y ahora sí abro el espacio para aclarar dudas e inquietudes. ¿Alguna duda o alguna inquietud? No, profe, todo claro, pues todo claro, o sea, por ejemplo, el tema del mapa mental, pues por lo general cuando yo hago el mapa mental lo pego ahí en Word y lo paso a PDF. Perfecto. Ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, Qué elige, pena, señor. otra pregunta, profe, ese el documento, su merced dice que la evidencia está ahí en la plataforma, o sea, ya toca leer todo el texto y basado a eso responder esas preguntas, profe. Exacto. Eso también va en Word y en PDF, ¿sí? Correcto, Ah, correcto. ok, ok, Entonces, en el primero, el mapa mental, un mapa mental sencillo, considero que hay muchas imágenes en internet, entonces pega las imágenes, lo que pueda medianamente las fechas de cuándo, qué cosa, cuándo, y lo organiza que tenga armonía, que tenga un equilibrio y presenta su mapa mental. ¿Listo? ok, Y ya el documento colaborativo sí hace su portada, se identifica y luego empieza a responder las preguntas. Compara los dos procesos de paz y luego soluciona las preguntas solicitadas. ok, Si debe alguna de las evidencias, no hay ningún problema, las puede presentar sin ningún problema, estaré atento a sus envíos. Y si tiene alguna duda o inquietud en el camino, pues me escribe en el foro de dudas e inquietudes del área Cultura de Paz y con mucho gusto yo le colaboro. ¿Listo? listo, listo, profesor. Listo, excelente. Qué alegría haber compartido esta sesión con usted, mi querido Andrés Felipe. Y pues ahí estamos, mejor dicho, atentos a sus envíos para poder calificar. ¿Listo? Muchas gracias por Vale, la participación y estaré atento a cualquier duda. vale, vale. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Tengan Hasta una luego. feliz tarde. Igual.